Junto a las mediterráneas aguas de la Costa del Sol malagueña, se extiende un amplio territorio que goza de un excepcional clima tropical favorable para el cultivo de la caña de azúcar en España. A mediados del siglo XIX se crearon en torno a este producto una serie de industrias transformadoras que tomaron más impulso con la pérdida de la isla de Cuba y las consiguientes dificultades para la importación de azúcar. Resistiendo los embates del progreso y de las nuevas tecnologías, hoy todavía siguen activos, como un museo vivo, los últimos ingenios que abastecieron de este dulce producto la demanda de un amplio mercado. El cultivo de la caña de azúcar requiere de un terreno apropiado con riego regular propio de la huerta. Una de las tareas que contribuyen al correcto desarrollo de la planta es la escarda en diferentes etapas. Cuando la caña alcanza su completo grado de madurez, llega el momento de la zafra, que es como se denomina a la recolección de la caña de azúcar. En ese momento, el zumo contiene mayor cantidad de azúcar y presenta mejores condiciones de pureza. Y a meterle fuego. Este vale. Entre finales de marzo y mediados de junio, la caída de las hojas secas de la parte baja alerta de la madurez de la planta y de la necesidad urgente de recolectarla. Medio centenar de hombres, agrupados en cuadrillas o collas, se dedican en nuestro país a esta tarea, que comienza por la quema de la plantación. Este incendio provocado tiene como función reducir la espesura de la vegetación, sobre todo en su base, para facilitar los trabajos posteriores. Si cuando las cañas están maduras se dejaran por más tiempo en la planta, los tallos se secarían y se formarían otros cuerpos a expensas del azúcar. El fuego es muy difícil de controlar, por lo que este trabajo no está exento de riesgos. Por su experiencia, los cañeros adoptan la estrategia de iniciar el fuego por las zonas de más riesgo. Primeramente se trata de quemar en estar peligro. Por si la lumbre avanza, que nunca llegue a quemar alrededor. Algunas veces pues el aire se lleva la lumbre y también lo quema. El peligro es cuando haya una caza, un cortijo, árboles, que sean de otra parcela, todas las cosas. Invernadero también. En todo momento, estos hombres controlan el avance del fuego, principalmente por las lindes de los campos, para evitar cualquier desgracia. Bajo la atenta mirada de los miembros de la cuadrilla, el cañaveral permanecerá ardiendo hasta que todas las hojas secas queden calcinadas y el fuego se apague por sí mismo. Esta quema de la parcela se produce 1 o 2 días antes de la recolección. Si se dejara la caña quemada mucho tiempo sin cortar, el azúcar se volvería pegajoso, lo que dificultaría la monda. Al día siguiente, de sol a sol, todos los miembros de la cuadrilla se ponen en movimiento para la monda de la caña, que así se llama a esta faena, una de las más duras del campo en la actualidad. Los mondadores deben realizar su trabajo a mano, entre las cañas todavía humeantes, y con gran rapidez, pues cobran una cantidad estipulada por kilo. La herramienta principal es el chapo, una especie de pesado machete de acero. Esto es una hoja de acero, derecha, y tú con un martillo la doblas. Cuando estás cortando, porque si es derecha, pues se clava en la tierra. Y agarra, pues cuando vaya a limar, lo limpia una milla y a limar con la lima. Y le saca filo. Tiene filo, pero al dar con las piedras, con la tierra, pues se le quita el filo y hay que sacárselo otra vez. ¿No está viendo las mellas? Las mellas, pues le das con las piedras. El corte tiene que ser bajo, lo más cerca posible del rizoma, pues los canutos inferiores son los que contienen mayor cantidad de azúcar.
Hincando sus riñones en la tierra y tiznados por el negro de la quema, los campesinos talan con el chapo los pies de las cañas, en esta dura labor que en la época colonial estaba reservada a los esclavos. Las cañas fermentan a las pocas horas de haber sido cortadas. De aquí que para obtener un zumo de buena calidad deben ser transportadas rápidamente al ingenio. Hasta hace pocas décadas, las cañas se transportaban a lomos de caballerías. Hoy la tracción mecánica ha sustituido al animal, reduciendo el esfuerzo en esta actividad de sacar las cañas del campo y amontonarlas en un punto accesible para los camiones. El traslado hasta la fábrica o ingenio azucarero se realiza en camiones de gran tonelaje. En la localidad de Salobreña, la azucarera del Guadalfeo es pionera en la elaboración de azúcar procedente de caña. Fue fundada en 1860 para molturar la caña de azúcar de las vegas de Motril y Salobreña. Hoy, su producción está limitada por la cantidad de caña que se cultiva en las zonas costeras de las provincias de Málaga y Granada. Diariamente, toda la producción de caña de la zona es transportada en camiones hasta la azucarera. Tras el pesaje de la carga, se procede a la toma de muestras de la materia prima para analizar su calidad antes de ser admitida. A medida que los camiones van descargando, los montones de caña permanecen ordenadamente a la espera de su transformación. Este proceso deberá realizarse en breve espacio de tiempo, pues la fermentación de la caña podría influir negativamente en la calidad final del producto. Las cañas son introducidas en la fábrica a través de dos conductores que las transportan hasta los molinos. La caña madura contiene un 90% de jugo, que deberá extraerse en el proceso de molturación. Una gigantesca y centenaria máquina genera el vapor necesario para la obtención del azúcar y la fuerza motriz que pone en movimiento los engranajes de 4 molinos trituradores. En primer lugar, la caña pasa por la cortadora o desmenuzadora, donde se tritura antes de entrar en el primer molino. Allí se extrae la mayor cantidad de jugo. El bagazo, que es el residuo de las cañas machacadas, sube hasta el difusor. Tras un proceso de cocción con agua, se extrae la parte de jugo que queda en el bagazo. Todos los despojos sólidos son eliminados al filtrar el líquido a través del colador. El residuo leñoso caliente vuelve a pasar por otros 2 molinos, donde se le extrae todo su jugo hasta secarlo definitivamente. En este proceso de producción todo se aprovecha. El bagazo seco se almacena para utilizarlo como combustible en la caldera. La carbonatadura consiste en separar la suciedad del jugo mediante un proceso de combustión con cal. El jugo está compuesto por la riqueza y agua. Para dejar solo la riqueza hay que evaporar el agua en unas calderas llamadas cuádruple, por trabajar 4 a la vez. Al final de esta evaporación, el jugo se transforma en una especie de jarabe o miel. A través de unos filtros se produce un proceso de decantación del jarabe de caña, por lo que queda separado el salvadillo. Antes de proceder a la cristalización, hay que medir con el densímetro la concentración del jarabe. La parte más importante del proceso de obtención del azúcar es la cristalización. En las tachas, ante el riguroso control del maestro azucarero, el jarabe se concentra hasta el punto de cristalización. Por el movimiento del líquido durante la cocción, el especialista conoce el punto en que se encuentra el proceso. Esta observación le permite controlar la temperatura y detener la cristalización en el momento preciso. Entonces ya empieza a salir. Entonces tengo que verlo a la luz para verle lo que es el grano, el proceso del grano. Aquí estoy viendo si va bien la cocida o no, necesita más o menos tiempo. Que ya lo veo bien, pues está terminado. Que esta es la que me indica. Y aquí yo veo, porque los granos tienen que estar uniformes.
Entonces no sé si está muy dura o está muy blanda. Entonces pues le saco una muestra y ella ya me está indicando. Esta me está indicando que está bien, pero para descargarla está todavía un poco blanda, porque tiene que estar completamente, o sea, tiene que rodar en la mano para que cuando se descargue vaya lentamente por la canal. Pues para hacerla blanca le echamos un poquito de agua, le damos unos golpecillos y estamos haciendo como si fuera lo que es la turbina, que le da vuelta y le va echando agua, ¿ves? Y ya la vamos teniendo casi blanca. Le hemos quitado la miel y se ha quedado lo que es el grano. En la centrifugadora, que gira entre 1200 y 1500 revoluciones, se separa la parte sólida, es decir, el grano de azúcar, de la parte líquida, la melaza. Este subproducto se enviará a las destilerías para elaborar alcohol. El azúcar moreno de caña ya está dispuesto para su consumo o para su posterior refinación. Con el envasado final, esta fábrica de azúcar de caña, única en España, exporta su producto a diferentes puntos del planeta. Pero además del azúcar, de esta materia prima también se obtiene la exquisita miel de caña. En la localidad de Frigiliana se levanta un antiguo edificio conocido como El Ingenio, que fue casa de los Manrique de Lara hasta final del siglo XVI. Se trata de la fábrica de miel de caña Nuestra Señora del Carmen. A estas centenarias instalaciones llega el jugo íntegro de la caña dulce para su concentración y obtención de la miel. Todos los procesos que se realizan necesitan mucho calor. La gigantesca caldera alimentada con leña produce el vapor necesario para mantener una temperatura elevada en todos los conductos y recipientes. La cadena de producción de la miel de caña se inicia en la termobatidora, que es un gran recipiente con una doble pared por donde circula vapor de agua. Como el pH del jugo de la caña es muy alto, se le ha añadido una proporción de ácido cítrico para regularlo. Con el giro continuado de las aspas y el calor de la termobatidora, el jugo de la caña se va condensando. Para su comprobación se utiliza el densímetro, llamado popularmente pesajarabes. Cuando el jarabe alcanza la densidad apropiada, se conduce a un depósito desde el que se eleva hasta las calderas superiores, llamadas pailas. Allí, el jugo permanece hirviendo durante un par de horas. Con este proceso de cocción se consiguen dos objetivos. Por un lado, el líquido se deshidrata y se adensa hasta alcanzar los 28 grados Beaumet. Y por otro, se produce la inversión, es decir, se rompe la molécula de la sacarosa en otros azúcares más sencillos, que son la glucosa y la fructosa. La proporción armónica de estos azúcares contribuye a que la miel se mantenga siempre líquida. Si hubiera más cantidad de sacarosa, se produciría la cristalización y quedaría una parte sólida en el fondo. Si la proporción de fructosa fuera mayor, podría producirse una fermentación que le daría mal sabor y rompería los envases. Por ello, todos los procesos son controlados rigurosamente en el laboratorio. De las pailas, el jugo pasa a unos filtros cerrados herméticamente, donde se extraen todas las impurezas. La tarea de filtrado se ha realizado inmediatamente después de la cochura. El jugo ha pasado entre las lonas a casi 100 grados de temperatura, porque si se enfriara, se volvería más duro y pegajoso y no atravesaría el tejido. Esto ahora mismo estoy desvistiendo el filtro. Ya ha llegado a un término que ya no filtra nada.
Entonces hay que pararlo y echar a otro andar. Desvestir el filtro consiste en extraer toda la suciedad o roña que ha quedado entre las telas. Después hay que lavar las telas y las cadenas con agua caliente para volver a montarlo. Los filtros se componen de unas lonas de algodón muy tupido. En su interior cuelgan unas cadenas que con su peso mantienen completamente extendidas las telas mientras el jugo pasa a través del tejido. Una vez vestidos los filtros, hay que montarlos en los depósitos. Esta tarea se realiza 2 veces al día, pues a las 2 o 3 horas de filtración se queda obstruido el tejido. Limpio de todas sus impurezas, el jarabe adquiere el aspecto nítido y vítreo que lo caracteriza. Ahora solo queda pasarlo a gran velocidad por un concentrador de vacío, donde se condensa hasta los 42 grados Beaumet. Este adensamiento se produce en un circuito cerrado y no en uno abierto como sucedía en las pailas. Aquí, el jugo, que sale a una elevada temperatura, se convierte definitivamente en miel de caña. Las templas son unos recipientes de mampostería donde la miel de caña se enfriará lentamente. Durante esta reducción de la temperatura, se forma una espuma acaramelada que sirve de capa protectora, evitando el polvo, la caída de algún insecto o una fermentación superficial. De las templas, la miel se almacena en una termobatidora de llenado, que tiene como finalidad su esterilización a 80 grados centígrados. Antiguamente, este proceso se realizaba hirviendo la miel al baño María. Como la miel está caliente, se hace más fácil y rápido el llenado de los botes, conservando todos los beneficiosos elementos activos y principios vitales. Tras el etiquetado con la identidad de este centenario ingenio, los botes quedan dispuestos para satisfacer la demanda de este postre sano y delicioso. Un alimento completo y rico en principios nutritivos fácilmente asimilables, que se sigue obteniendo a partir de la caña de azúcar cultivada en esta zona de la costa mediterránea y transformada en los últimos ingenios azucareros que quedan en Europa.